Y en esa vergüenza era por nuestras malas decisiones. Pero la ley nos hace ver ese pecado. Pero lo que nos hace ver también es que no transforma el corazón del hombre. La ley no puede transformar el corazón del hombre. Pero más sin en cambio, la obra en Cristo Jesús sí. ¿Por qué? Porque nos dijo Pablo, ¿verdad? Que vamos a llevar fruto. Vamos a llevar fruto a Dios en santidad. Porque hemos sido apartados. Tenemos ese privilegio de decir, soy un hijo de Dios. Pero a través de eso viene ese fruto del Espíritu, en donde hay amor, donde hay gozo, donde hay mansedumbre, donde no vemos la paja del hermano, sino alcanzamos a ver nuestra viga y no enjuiciamos a los demás, porque eso nos ha dado a conocer esta carta. Y este fruto en santificación muestra el carácter transformado que hoy te tiene Cristo, en Cristo, que te trae en obediencia. ¿Y qué es lo que hemos hablado de obediencia? Que la obediencia es hacer aquello que no te agrada hacer, que no te gusta hacer, que tú piensas, sí, todo, pero esto no. Pues efectivamente, esa es la obediencia en la justicia y sobre todo el amor al prójimo, sea quien sea, el amor al prójimo. Hijo, me la estás poniendo cada vez más fácil, Señor. No sé si te llegue a pasar, pero muchas veces no nos atrevemos a dejar todas esas cargas en el Señor y saber que el Señor no te va a avergonzar, que el Señor es justo y bueno y prontamente te va a dar la salida, esa salida que tú crees tal vez no la sea, pero el Señor siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Y hoy pues ya no tratamos de agradar al hombre. Imagínate, la otra vez me decía bueno, me han dicho y yo también decía, ¿no? Dice, de seguro le has dicho algo al pastor de mí, ¿verdad? Porque exactito dijo lo que me estaba pasando. Y es cierto, no es uno, realmente es la palabra de Dios. Es la que nos lleva a ese redarguir. No es tu experiencia, no es tu intelecto. Si es esa rendición de cuentas que el Señor te promueve y te da ese privilegio y te da ese honor para saber identificar lo que es bueno y lo que no está bien. Y eso es lo que nos ha tratado de decir o nos ha estado diciendo Pablo en esta carta. Y les ha estado diciendo a esos judíos religiosos que tal vez fueron, que ellos ya son cristianos judíos, ¿no? O judíos cristianos, o aquellos gentiles que de alguna manera estaban, ya se habían envuelto en conocer parte de la ley de Moisés, y que les estaba diciendo, es que esto no es nuevo, no es nada nuevo, sino es algo que ustedes ya conocen, pero que hoy debemos de entender, deben de comprender. ¿Para qué? Porque la palabra es tan hermosa que se expresa por sí sola, se interpreta por sí sola. Mientras que tú le das lectura, la observas, tú y yo vamos a identificar plenamente lo que dice la palabra, como ahorita lo vamos a observar. Pero ¿cómo aplica en tu vida en este momento? Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere hacernos ver Pablo en esta carta a los Romanos. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo habla en este momento a tu vida? Y teniendo tantos años de haber sido escrita, sigue redarguyendo el corazón del hombre. Y no solamente redarguye, sino que viene lo mejor, ¿verdad? Te corrige. Y entonces nos está dando los elementos necesarios para identificar cómo actúa en nuestra vida
Pero ¿cómo debemos de reaccionar? Al pasito, segundo por segundo, minuto por minuto, hora por hora, día por día, semana por semana. Ya me estoy yendo muy largo porque a final de cuentas pues no sabemos si vamos a vivir al próximo día, ¿verdad? No sabemos si ahorita nos da un ataque a miocardio y ¿no? ¿En qué condiciones nos encuentra el Señor? Con un corazón adolorido, con un corazón inseguro, con una identidad incierta. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Cómo nos hace reflexionar la carta de los Romanos? De reconocer la ley, de reconocer el pecado. Y nos lleva a apreciar este objetivo, ¿verdad? Yo estuve observando y observando el objetivo de esta enseñanza. Y ve cómo es lo que dice el objetivo. Por favor, si lo pueden colocar. Dice, apreciar la santa, justa y buena ley. Apreciar. Apreciamos lo que la palabra nos dice que no debemos de hacer, o cómo lo debemos de hacer, para qué lo debemos de hacer, por qué lo debemos de hacer y a quién se lo hacemos. ¿Lo apreciamos? Porque dice aquí que es la santa, justa y buena ley de nuestro gran Dios. Oh, me estremece cuando alguien dice, tengo que ser fiel a mi Dios. Tengo que hacer lo que mi Dios me indica. Porque nuestro Dios no nos forza a hacer nada que no queramos hacer. Y decíamos, ¿verdad?, que la autoridad no se impone. La autoridad se sigue en amor. Y el Señor ha tenido tanta autoridad que hoy por hoy nosotros le seguimos por su amor infinito. Y dice, y esto es lo que me hizo conflicto. Dice, en el conflicto del cumplimiento, en el conflicto de que nosotros entendamos cómo podemos cumplir su completo propósito. Porque hay un propósito divino en tu vida. Por eso existimos, por eso el Señor nos hizo ser hechos hijos de Él. Pero ese propósito no es para que tú te lleves la vanagloria, sino ese propósito divino está en ti, pero para el Creador, para mi Dios, para tu Dios, para nuestro Dios. Ese es el conflicto. ¿Cómo poder entender que la ley nos da a conocer lo que es el mugroso pecado? Lo que es la basura del pecado. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a ver el versículo a atesorar de esta semana. Allí en las células, poco a poquito vamos a ir colocando los versos a atesorar. Ya está el podcast de Familia Semilla. Hay algunos que ya lo están poniendo, otros les falta, pero lo vamos a ir colocando poco a poco en cada una de nuestras células para que podamos compartir la enseñanza de todo lo que es Familia Semilla. Y dice, de manera que la ley a la verdad, ¿no la escucho? Es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Romanos 7:12. Y llevamos 2 versículos a atesorar, ¿verdad? Sí, Romanos 7:2 y Romanos 6:23, porque el anterior no hubo para atesorar, ¿verdad? Ok. Ahora sí, acompáñame, abre tu Biblia. Recuerda, aquí compartimos la escritura verso a verso. Somos una iglesia totalmente cristocéntrica. No nos saltamos ningún punto, ninguna tilde, aunque nos pese, pero no nos lo saltamos y vamos verso a verso. ¿Ok? Abre tu Biblia y vamos a Romanos capítulo 7, versos 7 al 13.
Y dice así la palabra: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando yo lo leí por la primera vez se me hizo bien complicado entenderlo, pero lo vamos a escudriñar y lo vamos a ir viendo. Dice Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Y es lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a rumiar, lo vamos a escudriñar, porque anhelamos la vida eterna, porque sabemos que aquí en esta palabra está la vida eterna. Vamos a orar. Amado Señor, te seguimos dando gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto que tu mandamiento es santo, es justo, es bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener denuedo para poder escudriñar tu escritura, Señor. Abre nuestros oídos, nuestra mente, Señor. Abre nuestro corazón para tener ese entendimiento celestial, Señor. Que tu Espíritu Santo siga morando en nuestras vidas, Señor, en nuestro entendimiento, para que nos haga comprender, entender y vivir tu palabra con pasión, con intensidad, Señor. Y alabarte y glorificar tu nombre, Señor, a donde quiera que nosotros vayamos. Ayúdanos en este momento, Señor, para que esta porción de tu escritura la tomemos en nuestro corazón, la atesoremos y miremos atentamente esta perfecta ley, esta ley que nos da libertad, para no ser esos oidores olvidadizos, Señor, sino anhelando ser siempre, Señor, en este tiempo que nos corresponde, en esta tierra, Señor, tu tiempo, Señor. Seamos hacedores de tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora sí vamos a este viaje celestial. Vamos a entrar en esta porción de la escritura donde la vamos a escudriñar y vamos a ver cómo Pablo se muestra a través de esta carta y se da a conocer sus experiencias, unas experiencias en donde es válido, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y si está en la escritura es porque todo esto fue inspiración del Señor a través de su amado discípulo y apóstol Pablo. Y cómo Pablo con esa sencillez empieza a detectar y empieza a entender y a comprender lo que es la gracia. Y vamos a ver en este viaje celestial cómo Pablo empieza a dar a conocer ese entendimiento, pero reconociendo tal vez su inmadurez, tal vez su falta de capacidad, pero sobre todo que no estaba tocado por el Señor, que no había sido rescatado. Y cuando él se siente rescatado y se siente acogido por el Señor, se enamora tanto de él que no puede parar de hablar de él.
y empieza a reconocer que su corazón ha sido transformado, que lo que él antes vivía lo va a tomar como basura. Y es ahí donde nos quiere llevar esta porción de la Escritura. Sabernos entendidos como Pablo, cómo lo reconoce. Y a veces dices, es que no lo entiendo. Entonces tenemos que tener un poquito más de intimidad con el Señor. Más intimidad, para que puedas comprender un poco más la Escritura. Acércate a un hermano en la fe, que tú veas que está metido en la palabra. Aquí afortunadamente en la iglesia hay personas que se han sujetado al Señor. Pero bueno, vamos al versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo, claro que no. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Pablo aquí está explicando lo que éramos como ese viejo hombre, antes de conocer la ley, antes de conocer a Cristo. Antes estábamos condenados a morir, a tener una muerte celestial. Por eso precisamente Pablo habla algunas frases, y lo vamos a ver ahorita en el capítulo 5, en el capítulo 6, parte del 7, cómo utiliza algunas frases para dar a conocer que no malentiendan la gracia, no malentiendan ese favor inmerecido, sino él dice un absoluto, la ley nos condena a muerte, pero nos da a conocer el pecado. Pero él está diciendo que no por tener gracia vamos a pecar. Y pareciera que estamos haciendo todo lo contrario. Pecamos durante todo el transcurso del día y amanecemos. Y antes cometías un error y págatelas, muerte segura. Acompáñame por favor al capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Y vamos, versículo 20, y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas cómo estaba mencionando esto Pablo y la gente se podía confundir? Y también lo menciona en el capítulo 6, versículo 14. Y te dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no reina, ya no es tu tutor la ley. Tal vez pudieses pecar, pero el Señor te va a promover a misericordia para que te arrepientas. Y ahí en ese momento dices, oh, cometí un error, Señor, perdóname. Sí, te perdono, pero ve y pídele perdón a fulano de tal. Sí, está bien que me pidas perdón, ¿verdad? Pero si no honras lo que ves, pues menos vas a honrar lo que no ves. Vamos a Romanos capítulo 7, por favor, verso 6. Y dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hoy le servimos al Señor en justicia, porque ese fruto que nos da es la santificación, el ser apartados para Él. Eres esa nación santa, sin mancha. Apartado, imagínate qué privilegio. Ahora sí que de qué privilegios gozas. Y algo muy mínimo, ¿verdad? Pero pudiese yo decir,
te invitan a una comida y todo eso, y estás en fila, ¿no? Esperando a poder entrar y todo, y de repente llegan así unos guaruras grandotes y todo, y te ven y dicen, pásele por favor, su familia, también pásese por aquí. Y toda la gente que está formada dirá, bueno, ¿y este de qué privilegios goza? De ese privilegio tú gozas y yo gozo. Que el Señor nos ama con mucha intensidad, con mucha pasión. ¿Y sabes cómo? Sabiendo que vas a fallar. Ay, cuando yo lo entendí, digo, Él sabe que voy a fallar, pero aún así me ama. Pero también sabe que me va a promover al arrepentimiento. Y sabe que voy a doblar mis rodillas. Y sabe que le voy a alabar. Y sabe que le voy a adorar. Entonces Pablo dice, de ninguna manera, ¿verdad? O sea, no te confundas que puedes pecar todo el tiempo abusado. En otras versiones dice, ¿verdad? Dice, por supuesto que no, jamás, es imposible, nunca sea así. Dios no lo quiera. Ya no podemos estar pecando. Porque dice Pablo en este versículo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley no es pecado. La ley solamente tiene la función de ver la profundidad del pecado en la humanidad, la profundidad del pecado en el ser humano. Eso es lo que significa la ley. Por eso mismo Pablo lo dijo en Romanos, en el capítulo 3, en el último versículo donde vimos toda la esclavitud en la cual estábamos, toda la esclavitud del pecado. Vámonos a Romanos 3, versículo 20. Ve lo que dice, a que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y una vez que la ley nos muestra, ¿sí?, que somos verdaderos pecadores, pues nos damos cuenta, o la ley hace que te des cuenta y que yo me dé cuenta de que necesitamos un Salvador, que necesitamos alguien que nos salve de este muladar, de la porquería en la que somos o en la que estábamos. Necesitamos una persona, un ser que nos ayude, un Salvador, un Mesías. ¿Ves lo que dice mismo Pablo? Pablo le habla, y ya con este entendimiento, Pablo le habla a la iglesia de Galacia, ¿sí? Y dice en Gálatas capítulo 3, verso 24, Gálatas 3, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra nana, ¿sí? ¿Qué es lo que hace una nana? ¿Qué es lo que hace un tutor? Te cuida hasta que llega papá, hasta que llega tu autoridad, la persona que te ama. Porque el ayo lo único que hace es te guía. Dice, para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y dice que para que seáis salvos, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Porque es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús. Somos hechos a su forma, a su imagen. Y es qué honor, qué privilegio ser como es Dios, como es Cristo. Todo lo tenemos, ¿no? Pero fíjate, dice también Pablo en ese versículo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera
no codiciarás. Pero Pablo elige uno de los 10 mandamientos, y este mandamiento es algo interno, algo que se produce en el corazón. Y los otros 9 mandamientos solamente hablan de las cosas externas. Pero fíjate nada más cómo Pablo mismo entiende hoy lo que es la codicia. Vamos a ver lo que significa codicia en el griego, ¿sí? Vamos por favor a la palabra codicia. Y en el griego, no soy muy bueno para pronunciar el griego, pero epitomía, ¿sí? Epitomía, que significa un deseo ardiente o un anhelo desordenado. Ese deseo desmedido puede ser a tener poder. ¿Cuántos de nosotros en algún momento queremos poder? La autoridad para estar hablando, diciendo, mandando, no sé, placeres, reconocimiento. ¿Cuántos de nosotros vivimos en un tiempo de nuestra vida como hijos en donde necesitábamos un reconocimiento, o muchas veces el querer hacer algo, necesitamos el reconocimiento de esa persona o de un grupo de personas o de la sociedad o de tu trabajo, no sé en dónde estés, y necesitas ese reconocimiento? Ay, sí, David lo hace todo bien, que alguien te dé esa palmadita, ¿verdad? Bienes materiales. Tienes un bien material, puede ser dinero, y te sientes libre. Puedes tener un carro y te sientes cómodo, ¿no? Ah, no, pero el Señor te mandó un Matiz y ahora quieres un Fusion, ¿no? Confórmate con tu Matiz, confórmate con tu bochito, o sea, confórmate, me refiero, porque el Señor te lo da. O te da una motito, pues también confórmate con la motito, con lo que el Señor te dé. Pero aquí habla de algo desmedido, relaciones prohibidas. Híjole, lo prohibido, qué rico sabe, ¿no? Qué rico sabe. Más vale pedir perdón que permiso, ¿verdad? Entonces, este deseo desmedido es la insatisfacción de lo que Dios te da. No, es que ahora como creyente, como cristiano, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto otro. Entonces eso nos impulsa a buscar cómo complacer esa necesidad, ese deseo desmedido, sin importar las consecuencias. No nos importa, bueno, ya ni modo, ya lo jugado y lo divertido, ¿quién te lo quita? ¿Cierto o no? No, pues ya lo hice, ya ni modo, ya ni para atrás, ni agarrar impulso. Ya lo jugado y lo divertido, ¿quién te lo quita? Y muchas veces nos conformamos de eso. Pero fíjate nada más cómo el Señor se va a la raíz, ¿sí?, de todos estos pecados. Y por algo empieza. Y dentro de estos pecados, pues existe el adulterio. No, es que yo no me he metido. No, ¿pero qué? Pero lo has pensado. Ay, y adulterio podemos llevar a muchas formas de cometer adulterio. Pero dice el adulterio, la idolatría. La idolatría tal vez puede ser a ti mismo o a ti misma. Ay, no, es que me quedó aquí esto, no, me quedó aquello, me veo bien, estos aretitos se me ven mejor, no sé, ¿no? Y tú podrás decir, es que es algo muy natural. Pero muchas veces no te atreves a salir sin pintura. O muchas veces no te atreves a salir, ¿sí?, sin estar arreglado. Porque ¿qué dirán? Entonces todo esto pues se puede volver una idolatría, la envidia. Ay, no, es que yo no le envidio eso, no, pero a mí me gustaría tener un negocio como el que tiene él. A mí me gustaría tener una camioneta como la que tiene él. Y así infinidad de cosas.
y eso te lleva al engaño. ¿De qué manera vives? ¿Vives engañado? ¿Vives engañada? ¿O te gusta que te engañen? Le decía a una persona que ya partió con el Señor, le decía, oye, ¿te gusta que te digan la verdad o que? Dice, no, no importa que me mientan, pero pues que sienta bonito. Cada uno sabe, ¿no? Si te gusta que te mientan y sientes bonito, pues bueno, adelante. Pero fíjate, uno de los ejemplos claros de la codicia es cuando a Eva y a Adán, sí, codiciaron ser como Dios. Codiciaron ser como Dios. ¿Y qué les pasó? Cayeron en pecado. Otra es los hermanos de José, José el soñador. Codiciaron cómo lo trataba su padre. Tanto lo codiciaron que fue lo que hicieron, que les dio envidia. Y no solamente eso, sino se lo llevaron y después lo vendieron. Y cometieron pecado también. El rey David codició. ¿Qué codició el rey David? A la mujer, ¿verdad? De Urías. De Usías. ¿Urías? Urías, gracias. La codicia y pues la quiere tener para él. ¿Y qué es lo que hace? Pues comete adulterio. Y a resumidas cuentas, después comete asesinato el hombre. Se vuelve un asesino por la codicia, por la envidia, por ser adúltero. La otra es de sus propios hijos del rey David, Absalón. ¿Qué es lo que hace Absalón? Pues codicia el poder. Quería el reino de su padre. Se autoproclama rey, se rebela. Y esa es parte de la codicia. Vamos al versículo 8, por favor. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y aquí Pablo vamos a ver cómo está manifestando que el pecado es como una fuerza activa. El pecado está constante, porque el pecado te engaña y se aprovecha de los mandamientos para provocar en nuestra naturaleza pecaminosa el pecar, te incita al pecado. Como si pusiéramos aquí, no sé si han visto, vas a comprar algo y te gusta mucho, y sobre todo esos muñecos de peluche para los niños, ¿no? Y te dicen ahí, no tocar. Quiero tocar su textura. Vas y tocas. Pero ahí dice no tocar. Y fíjate nada más, así es la ley. Pareciera que te dice, no toques, no hagas esto, porque el pecado es esto. Vas y lo haces. Te provoca. No debes de decir esto. Mira, no se lo vas a decir a nadie, ¿verdad? Pero yo sí te puedo decir esto. Vas y lo comentas. ¿Por qué? Porque el pecado sabe nuestra naturaleza pecaminosa, que toda la humanidad es rebelde, que toda la humanidad codicia. Y en esa codicia es una medida desmesurada, en donde tú dices que no lo haces, pero sí lo haces. Anhelas lo que está prohibido. Anhelas. No voltees, no. ¿A dónde? Te dije que no voltearas. Es algo desmedido, ¿sí? Y fíjate nada más cómo cómo Dios solamente teníamos un mandamiento. En ese Edén maravilloso que el Señor hizo para nosotros, nada más teníamos un mandamiento. Y ese mandamiento era el no comer del fruto prohibido. Nada más. Era una sola cosa.
Vamos por favor a Génesis capítulo 2, verso 17 y vamos a estar sobre Génesis, ¿ok? Dice, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso era, nada más. Pero Satanás se las ingenia para utilizar esa prohibición como algo que te va a provocar necesidad de hacerlo. Y eso fue lo que hizo Satanás con Eva. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 15. Porque esa necesidad la convirtió en algo que ella codiciaba, que le pareció bueno. ¿Cómo dice? Y pondré enemistad en ti, la mujer. ¿Qué es Génesis? 3:5, perdón, 3:5. 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ve nada más, cómo el enemigo provoca, incita a la maldad. De él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Seréis como Dios, sabiendo el mal, sabiendo el bien y el mal. Entonces, él sabe, el pecado existía desde antes, por supuesto, ¿sí? Pero fíjate nada más, Eva codició y no le importó los mandamientos del Señor. No, como quien dice, no la libró del pecado, sino que simplemente abrió ese deseo desordenado en ella. Y es lo que muchas veces en nosotros pasa, ese deseo desordenado por lograr alcanzar lo que no es correcto. Y dice Pablo, ¿verdad? Porque sin la ley el pecado está muerto. Y es lo que te venía diciendo. Eso no quiere decir que no existía el pecado, sino que sin la ley no somos plenamente conscientes de nuestra vieja naturaleza o de nuestra naturaleza pecaminosa. La ley nos hace ver esa naturaleza, esa profundidad del pecado. ¿Por qué? Porque esa naturaleza está en nosotros. Mismo lo decía David también, pero vamos a ver cómo lo describe Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 3. Y dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿cómo? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros no somos mejor que cualquier otro. Y eso ha quedado muy claro en esta carta. Y es lo que muchas veces, repetidas ocasiones, el pastor Heriberto nos ha dicho, a mi esposa y a mí: ustedes no son más que otras personas. Que siempre exista ese temor, esos nervios, les decía hace un poco, ¿no? Dice el pastor Heriberto: voy a estar orando para que esos nervios siempre estén en ti. Y yo así, ¿cómo? Sí, claro, porque el día que tú compartas de la palabra y te sientas muy confort, pues qué apertura hay. La palabra siempre tiene que redarguir tu espíritu primeramente. No puedes hablar de algo que no vives. ¿Cómo poder decir de la palabra esto y esto y no lo vives? Entonces nos damos cuenta que el pecado solamente nos revela, ¿sí? La ley solamente nos revela el pecado que habita en nosotros. Y es evidente. Gracias a Dios también yo vivo con una pecadora, ¿verdad? Al igual que ella vive con un pecador que soy yo. Pero gloria a Dios, tenemos algo en común. Y es Cristo. Versículo 9. Y dice Pablo, ¿verdad? Y yo sin la ley,
Viví en un tiempo, ¿verdad? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y cómo dice? Y morí. Entonces aquí ya Pablo, como les decía yo al principio, empieza a dar a conocer sus experiencias, unas experiencias personales con la misma ley, porque esto le fue revelado y se empieza a dar cuenta, ¿verdad?, de esa muerte espiritual en la cual él estaba viviendo. Porque dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, ¿sí? Sabemos que Pablo fue instruido bajo la ley de Moisés. Pablo era un erudito en la ley. Y él mismo se dice, ¿verdad?, que era un hebreo de hebreos, era un fariseo de fariseos. Acompáñame por favor a Filipenses, ¿verdad? Capítulo 3, verso 5, y vamos a leer al 6. Vamos a ver cómo él se veía. Él pensaba que cumplía todos los requisitos, todos los estándares para ser salvo, para estar tranquilo y sentirse en paz con Dios y saber, porque él pensaba que lo tenía todo. Pero fíjate, dice, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Cómo se describe él? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, celoso de su deber, ¿no? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, en obediencia al pie de la letra. Se sentía que él ya tenía el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos que por el hecho nada más de venir a la iglesia y no discipularte o discipulándote y no vivir la vida como un creyente, crees que ya te sientes en el cielo? Pero en la primera que tienes que rendir cuentas, transformas, te engaña el pecado y caes en su trampa. Lo digo a veces para mi vergüenza, porque llega a pasar, te llega a pasar. Por eso dice Santiago 4:17, el que empiece a estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Ven lo que dice la palabra? Porque dice aquí, pero vino el mandamiento, el pecado revivió. Porque aquí Pablo ya empieza a comprender el propósito de la ley y se da cuenta que hebreo de hebreos, fariseo, era un pecador. Y era un hombre reconocido, no sé, pues por todos los romanos. Y los romanos, pues era un ejército grandísimo. No recuerdo, no quiero dar cifras que no haya estudiado, pero en ese tiempo pues era el imperio más grande del mundo. Y él era reconocido y se da cuenta que es un pecador como tú y como yo. Vamos a ver lo que dice la palabra revivió. Y dice la palabra revivió en hebreo, anesao, que significa cobrar vida, volverse activo nuevamente, lo que implica que el pecado siempre estuvo allí, pero la ley lo hizo evidente y lo intensificó. Antes de conocer la ley, Pablo pensaba que era una persona justa, pero cuando entendió la verdadera profundidad de la ley, entendió que no era salvo, entendió que era un pecador, entendió que solamente la ley lo estaba condenando y se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente. Y el estar muerto espiritualmente es estar totalmente alejado de Dios. Versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aunque la ley fue dada para guiarnos a la vida,
¿sí? La misma ley termina condenándote. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplirla. No existen las herramientas necesarias para poder cumplir la ley. Pero te guía la ley y te abre los ojos para que puedas entender lo que no debes de hacer. ¿Para qué sirve la ley? Dios le dio mandamientos, un mandamiento a Adán y Eva, ¿verdad? Ya lo vimos hace un poco. Pero la desobediencia de Eva le trajo pecado. Y en ese pecado, pues ¿qué trae? Trae muerte. Entonces, el mandamiento es para darte cuenta que lo tienes que hacer, para darte cuenta que es algo que te manda el Señor. Y a veces en nuestra desobediencia no sabemos qué hacer. Versículo 11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjate cómo aquí empieza a dar a conocer esa experiencia personal, Pablo. Y en esa experiencia personal empieza a ver cómo él se creía justo delante de Dios. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero sin embargo estaba cayendo en ese engaño del pecado, en ese engaño de la mentira. ¿Cuántos de nosotros a veces caemos? Porque él mismo decía que él era irreprensible, o sea, nadie le podía decir, él cumplía, como decía hace un rato, los estándares. Porque era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, tenía un linaje, tenía una educación, tenía un celo religioso y tenía un comportamiento moral efectivo. Nadie podía dudar, ¿verdad? O nadie podía señalarlo que no estaba cumpliendo. Pero eso estaba no solamente en lo externo, era una estrategia del maligno, era una estrategia precisamente para cometer el pecado. Es un engaño. El que tú te sientas seguro en algo puede ser un engaño. Claro, cosas que no vengan de Dios, ¿verdad? Porque si te sientes seguro que eres un hijo de Dios, es diferente. Pero ningún religioso podía juzgarlo a él. Ningún religioso podía atreverse a decir, es que tú no cumples ese estándar. Y entonces Pablo empieza a sentirse, pues, que está cometiendo un error, que no importaba el linaje ni la educación que tenía. El mismo pecado lo empieza a ser engañado Pablo, pero empieza a autojustificarse de todo lo que estaba pasando. Pero se da cuenta que esa no es la clave de la salvación. ¿Qué tuvo que pasar Pablo? Infinidad de cosas, porque realmente se empieza a dar cuenta que espiritualmente no estaba vivo. Y eso pasa cuando se va al camino a Damasco, ¿verdad? Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 9, ahí lo puedes visualizar, en donde tienes encuentro con el Señor. Y es cuando empieza a comprender la profundidad del pecado, la profundidad, mejor dicho, de la ley. Empieza a darse cuenta por qué ese mandamiento de no codiciarás era importante. Porque es el único mandamiento donde habla, en donde está la parte interna, la parte del corazón, la parte del pensamiento, no la parte externa, sino que ahí se viene en donde viene una acción en el corazón, en tu mente. Todo es interno, a donde alguien de nosotros, cualquiera de nosotros, no puede llegar con profundidad, porque yo no sé ahorita lo que tú estás pensando, ni ustedes posiblemente lo que yo estoy pensando.
Pero el Señor que escudriña la mente y el corazón de los hombres, dice: yo Jehová de los ejércitos. Él es el único. Pero no lo podía entender hasta que cuando lo comprende, se da la oportunidad de escribirle a la iglesia de Filipos y les escribe de esta manera. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3, verso 7 y vamos a leer al 9. Ve lo que dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquellas cosas que las tenía como, las apreciaba, porque se sentía contento, dice: no las quiero. Yo lo que anhelo hoy es el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esa parte es la que me llena, dice: mi Señor. O sea, dice que Él es enviado por Cristo, por Dios. Y es un siervo, es un doulos, es un esclavo en amor, porque desea ser su esclavo, porque desea hacer la voluntad de Cristo. Y dice que gracias a Él lo ha perdido todo lo que no le beneficia. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perderlo? Pero no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de la parte interna de tu corazón. Estoy hablando de la parte en donde te cuesta trabajo acceder al trono de la gracia. O accesar y decir: Señor, me arrepiento, perdóname. Dame oportunidad de entrar contigo, porque hoy sé que lo tengo por basura para ganar a tu favor, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo entregó todo. Se entregó a Él. Imagínate nada más, una persona así ganaba buena lana, buen dinero, tenía una posición en el Chafedrín, en el Sadrín, interesante, porque se le encomendó darle cuello a todos los cristianos y él se ofreció y eso lo desestimó. ¿Qué es lo que tú debes y yo debemos de desestimar en este tiempo? ¿No? Y algo muy similar a lo que le ocurre a Pablo, le pasa al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico, de la historia del joven rico? Bueno. Vamos por favor a Mateo capítulo 19, verso 16. Y aquí vamos a ver cómo este joven quería hacer algo. Y ese algo era para obtener su salvación, porque él solamente estaba confiando en sus propias obras. ¿Cuántos de nosotros confiamos en nuestras propias obras? Y vamos a ver cómo Jesús le responde. Pero dice Mateo 19, 16: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pensando él en hacer algo, pensando en hacer obras. No, me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, sin dejar que el Señor hable a tu vida. Y a veces nos queremos anticipar y pensar, no quiero ser repetitivo en cuestión de la iglesia, el discipulado y eso, sino que no hay una intimidad genuina con el Señor. Porque si hay una intimidad genuina, todo va a venir no por dogma, sino va a venir por revelación, a través de su Espíritu Santo, a través de ese amor que el Señor te tiene, y te va a decir, y te va a hablar, y te va a decir: muestra ese amor, acuérdate que eres deudor,
eres un deudor. Eres deudor de mi amor. Eres deudor de mi perdón. Pero así como tienes deuda conmigo en amor, la puedes no pagar, pero puedes dar ese amor a otra persona. Puedes perdonar a otras personas. Puedes ser manso, puedes ser tolerante. ¿Sí? Pero el enfoque de este joven pues estaba en sus obras. Vamos ahí mismo, pero vamos al versículo 18 y 19. Y Jesús le dice, ¿verdad? Le dijo, ¿cuáles? Bueno, más bien le pregunta el joven, ¿no? ¿Y cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Pero intencionalmente Jesús evita comentar o decir, no codiciarás. Y todos estos elementos y todos estos mandamientos son los mandamientos externos. Entonces todo esto el joven estaba seguro que los había hecho. Al igual que vemos este ejemplo con Pablo. Pablo pensaba que estaba cumpliendo con todo. Pero vamos al 19:20, Mateo 19:20. Y ve lo que le responde este jovencito, ¿sí? Rico, poderoso. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más te falta? Y aquí es donde Jesucristo confronta el corazón de este joven. Y aquí es donde entiendo cómo Pablo, en ese camino a Damasco, fue confrontado su entendimiento, su intelecto. Y ahí es a donde nosotros nos tenemos que reflejar cómo nos confronta la palabra, cómo nos confronta el Señor. Y dice en el versículo 21, gracias, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. ¿En dónde? En el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, con esta instrucción, Jesús pues profundiza la raíz, ¿verdad? Y la raíz es el apego que tenía este joven a las riquezas. Se le hizo muy poca cosa el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también el pecado lo engaña. El joven pensaba que era justo, pero en realidad su corazón estaba dominado por el pecado, estaba dominado por aquella codicia, y esa codicia le provocaba ser incapaz de adorar y servirle al Señor. ¿Qué codicia hay ahorita en tu corazón? ¿Cómo puedes ver esa codicia, ese engaño para no poderle servir al Señor? Y algo triste, lamentable, pero está escrito. Vamos al 22, por favor. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué posesión tienes? ¿La avaricia? ¿Qué posesión o qué postura tienes? ¿La vanagloria? ¿O estás confundiendo y estás siendo engañado a decir, mi sí es sí y mi no es no? Hay que identificar esa parte, porque el Señor eso es lo que quiere, que identifiquemos. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y mismo Pablo lo hace de manera intencional para que no se malinterprete su enseñanza. Y habla, bueno, sí me escuchan, sí. Y sigue hablando Pablo, ¿verdad?
que dice que la ley es santa. ¿Cómo? La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero hay una cosa, que el pecado sigue habitando en el ser humano. Sigue habitando y seguirá habitando. Pero dice que el mandamiento es santo. ¿Por qué? El mandamiento es santo porque refleja el carácter de Dios, la moral justa de Dios. Y después dice que es justo porque muestra lo que es correcto y lo que es imparcial. El Señor no tiene favoritismos. El Señor es bueno y justo. Dice Santiago 1:17, dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Él sigue siendo el mismo. Es el mismo Dios para ti y para mí, ¿sí? Es imparcial. Después dice que el mandamiento es bueno porque siempre busca el bienestar de la humanidad, siempre busca el bienestar tuyo. Y el bienestar tuyo es no estar separado de Él, sino estar con Él. Versículo 3, y con esto terminamos. Dice, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Dice Pablo, claro que no. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y vuelve a insistir Pablo, no quiero que se malentienda esto. No quiero que pienses que si la ley es buena, entonces es culpable de nuestra muerte espiritual. No, la ley no es culpable. La respuesta es contundente, no. La ley no causa la muerte espiritual. La ley solo expone el pecado. Y es el pecado el que produce la muerte. Como dice el versículo a memorizar que tuvimos la semana antepasada, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esa paga pues nos aparta, pero la claridad que está diciendo aquí Pablo es que el pecado es perverso, es maligno. Su fin es destruirte. Su fin es destruirme. No caigamos en el engaño. Porque el enemigo sabe perfectamente que nuestro corazón, perdón la expresión, pero nuestro corazón huele a muerto. Nuestro corazón huele a muerte, a muerto. No es huele, es huele. Huele a muerto. Hiede a muerto. ¿Cómo huele un muerto después de 4 o 5 días? Huele bien feo. Ve lo que dice el libro de Jeremías. Engañoso es Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El pecado es lo que realmente es. Tú podrás ver el pecado, pero el pecado es extremadamente pecaminoso y es excesivamente maligno. Me aterra porque me aparta de Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra recibida, Señor. Sé tú, Señor, obrando en los corazones y en el alma de mis hermanos aquí presentes, Señor. Llénalos de tu amor, de tu misericordia. Redarguye su corazón y su mente, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos poner por obra esto que nos has dado en esta carta, Señor. Esta carta maravillosa que nos ha dado a conocer lo mugroso, Señor. Lo mugroso que es el pecado. Y que nos ayuda a despertar de ese engaño, Señor, y saber que ya el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, sino que
Estamos en un nuevo régimen, en ese régimen de servirte, de adorarte, de ser esos hijos, Señor, de teniendo esa potestad, ese privilegio para poder servirte en todas las áreas de nuestra vida, Señor, mientras que tú nos permitas estar en esta tierra. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la alabanza, Señor, y toda la honra. Amén.